Hola, bienvenidos a una charla más aquí en el podcast en donde vamos a estar platicando de los diálogos sobre China y el mundo. El día de hoy en los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Soy Andrei. Muchas gracias, Carolina. Andrei, bienvenido una vez más a los diálogos. Hola, soy Jorge. Jorge Alfonso, como siempre, un amigo y compañero, y tenemos a... Luis Ávila, bienvenidos. Así es, mi nombre es Carolina Sayas y somos miembros del Centro de Estudios China Baja California, perteneciente a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California. Les recordamos que estamos en redes sociales, estamos en Facebook. En LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en TikTok también. ¿Cómo nos siguen? Por ahí también en Weibo, ¿no? Una red social china. SecBC, UABC. Una red china, o sea, llegamos hasta China. No nos conformamos con el mundo hispanohablante y anglosajón también, ¿por qué no, verdad? También hay un WhatsApp por ahí que pueden mandar preguntas, información. Excelente. Está ahí en la página de Facebook. Somos muy activos en redes sociales, así que por ahí algún comentario, duda que tengan, tenemos ahí un equipo de estudiantes. En este caso, el objetivo es vincular a los estudiantes de la facultad con este proyecto, ¿verdad? No es por presumir, pero en Facebook tenemos palomita de que respondemos como a los minutos, ¿no? Entonces... Sí. Creo que hay que conservarla, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de esa palomita? Mucho trabajo. Muy bien, pues el día de hoy estaremos retomando el tema de la diplomacia, que hace unos días estuvimos abordando como punto central la relación entre China y Rusia. Y bueno, en función de este mismo tema, continuaremos el día de hoy hablando sobre diplomacia de China, ¿no? Así es, nada más aclarar que es diplomacia sobre la República Popular China, que siempre hacemos ese comentario, ¿no? Para no confundirlo con la China antes de la República Popular China, sí, o con la República de China, que es Taiwán. De hecho, ahorita que mencionas eso, podemos hacer un apunte. En nuestras redes sociales está un podcast prácticamente, ¿no? De la conferencia que dio el ex embajador Sergio Ley, y hablaba muy puntualmente sobre este tema, ¿no? Entonces, si queremos entender un poquito más la diferencia entre China y la República Popular China, creo que igual estaría bien que traigamos por ahí la próxima ocasión una fracción, un pedacito de esta grabación. ¿Qué te parece? Sí, de hecho yo, fíjate que algo aquí para iniciar, recuerdo que él hacía mucho énfasis que hablar de la relación, por ejemplo, con México, que posiblemente hablemos en un podcast más adelante, pero no es hablar solamente con la República Popular China, la relación con México viene desde hace muchísimo tiempo, sí. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la relación o más bien en la diplomacia que ha tenido la República Popular China. Entonces, no sé si quieran iniciar con cuándo inicia o qué es lo que desencadena esta primera diplomacia, ¿verdad?, de la República Popular China. Sí, bueno, hay que recordar que la fundación de la República Popular de China se da en 1949 y marca el rumbo de su estilo y de sus formas, mucho de lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un periodo posguerra, ¿verdad? Algunos de los principios que son básicamente estos 5 principios de coexistencia que ya en el episodio anterior Andrei mencionó, tienen que ver con el respeto mutuo de la soberanía e integridad territorial, la no agresión, la no interferencia en las actividades internas de los países, la igualdad y el beneficio mutuo y la coexistencia pacífica. Ahí empezamos nosotros a observar un papel muy relevante, creo yo, de la República Popular de China, porque justo en la década de los 50 se da la Guerra de las Coreas, donde nosotros vamos a encontrar en ese apartado de la historia pues ya un rol protagónico de la República Popular en el conflicto como tal, ¿no? Sobre todo con quien sigue siendo un aliado en esa región como lo es Corea del Norte. Posteriormente, y digo, el otro día comentábamos ahí brevemente, ¿te acuerdas, Andrei, de esta nota que se publicó de cara a la visita que tuvo Richard Nixon hace 50 años a China, ¿verdad? Yo ahí encuentro un punto de inflexión y donde empieza a surgir una diplomacia mucho más participativa de la República Popular de China. Sí, yo coincido con Jorge, ¿no? De que el punto de partida entonces es 1949 y de ahí yo creo que la propuesta debería de ser el rastrear cómo han sido las relaciones de China con los grandes poderes, ¿verdad? Ahorita no da tiempo para
analizar quizás con otros países menores, por así decirlo, en términos económicos o políticos. Entonces, en este sentido, pues ubicarnos en 1949 como la fecha en la que se funda este país y después rastrear, yo propondría Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia y Japón, ¿no? ¿Cómo se ha manejado China con estos países? En primer lugar, y en segundo lugar, pues, ¿qué ha sucedido al interior, no? Porque muchas veces lo que sucede al interior de los países, lo que llaman los politólogos o los internacionalistas, el interés nacional, es lo que va a determinar o va a ser determinante para analizar después cómo se mueve la política exterior, ¿no? ¿Qué necesidades hay al interior de los países? Que debe de llevar, ¿no? Exactamente. Y bueno, en ese sentido, pues, este estado que se va a formar en la época republicana, pues yo propongo que se entienda de la siguiente manera, ¿no? Como un trinomio, yo me aventuraría a decirlo así, diferente a lo que se entiende en Occidente como Estado-nación, ¿no? Estos estados hay que recordar que es territorio, población, gobierno y además se necesita reconocimiento internacional de otros países y que tienen esta característica nacionalista. Bueno, China es tan diferente que yo encuentro diferencias en el sentido de que es un estado-civilización, dicen algunos analistas. ¿Por qué estado-civilización? Porque si bien va a haber un punto de inflexión en 1949 en una época republicana, pues China no deja de ser una civilización que ha recorrido más de 5,000 años de historia. Entonces ellos están conscientes de que son este grupo étnico, amplio, diverso y que va recorriendo la historia. Otro elemento y que ya convertiría en este estado en un trinomio sería el partido, ¿no? Creo que no se puede entender a la República Popular China sin el Partido Comunista de ese país. Entonces no se puede entender uno sin el otro. Y por lo tanto, pues yo me arriesgo a entender al Estado que se formó, de donde va a partir la política exterior y la diplomacia china, como un Estado, partido y civilización también. Muy bien, en ese contexto entonces de 1949, para que los que nos escuchan aquí entiendan un poco, ¿cómo era la relación de China? O ¿cuáles eran los países más bien con los que tenía? Porque Estados Unidos viene un poco más adelante, igual que muchos países de Latinoamérica, México incluido en 1972. Entonces, en 1949, ¿quiénes eran pues los países con los que China realmente tenía una diplomacia fuerte? Me imagino la URSS debió haber sido una de ellas, ¿no? Sí, como vecinos que son. Así es. De hecho, gran parte de su forma de gobierno, esos planes que tiene China, pues son retomados de ese periodo de la URSS, ¿no? Que ellos también tenían algo así y afortunadamente pues China los ha conservado, ha tenido mucho éxito yo creo con esos planes. Uh-huh. Pero aquí sería entonces, ¿cuándo llega Latinoamérica? ¿O quién sería esa figura latinoamericana que llega a tener diplomacia con China? Bueno, yo aquí creo que, y vuelvo a citar este acontecimiento que se da primero en 1971, cuando Henry Kissinger, una referencia en las relaciones internacionales, ¿no? Visita de manera extraoficial, ¿verdad?, al gobierno chino con toda, pues un tratamiento bastante interesante que le dan a Kissinger en aquel país. Y obviamente acude para abrir la brecha de lo que en un año posterior fue la visita de Richard Nixon, ¿no? Que incluso en las memorias de Richard Nixon aseguran que este acontecimiento marcó mucho. Un escándalo, me imagino, en aquel tiempo, ¿no? Sí, definitivamente, porque estamos hablando de el inicio formal de las relaciones, aunque el acuerdo que firman ya de manera oficial se da hasta el 79. Entonces yo creo que a partir del acercamiento de Estados Unidos, entendiendo que en el siglo XX la doctrina Monroe dictó mucho de la diplomacia latinoamericana, ¿verdad? Bajo la guía o la observancia de Estados Unidos, yo creo que fue Estados Unidos el precursor de lo que posteriormente ya empezaron a ser las relaciones directas de varios de los países latinoamericanos. Tú bien lo señalabas, el caso de México, ¿no? Sí. Cumpliendo 50 años 2022. Y así como México, otras naciones más. Sí, yo quisiera regresarme un poquito a esa época comunista planificada para entender lo que estaba sucediendo allí y que también hubo relaciones con Estados Unidos, aunque no
de la manera más cooperativa posible, ¿no? A ver, China en esa época estaba tratando de cambiar el pasado imperial, ¿verdad? Estaba tratando de instaurar una república con un enfoque autocrático bajo el liderazgo del expresidente Mao Zedong, ¿no? Entonces, el patriotismo en esa época era clave y era todo un desafío, yo creo, ¿no? En esa época cambiar toda una mentalidad interna y cambiar el modelo político, cambiar esa burguesía que existía, ¿no? Y que se criticaba desde ese pensamiento comunista. Entonces, estas ideas comunistas, socialistas, que sí se retomaba mucho del aliado natural y vecino, la URSS, pues lógicamente iban a generar esa confrontación con Estados Unidos, ¿no? Quien era pues el gran victorioso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, así es como podríamos decir también que hay un antecedente, ¿no? Previo, complicado, ¿no? Muy complejo de confrontación con Estados Unidos, que después este personaje, Henry Kissinger, pues con su uso de la diplomacia, pues va a mejorar las relaciones, va a establecer y va a haber un reconocimiento diplomático, pero ahí ya vamos a estar en otro contexto, ¿no? En donde ya el enfoque del país va a cambiar y internamente lo que se va a buscar es acabar con la pobreza, ¿verdad? Darle de comer a esos cientos de chinos que va a haber, cientos de miles de chinos que va a haber, que, bueno, están un poquito defraudados quizás de ese modelo comunista, ¿verdad? Que no dio los resultados que se esperaban, están cansados, estaban enojados y por eso la política de Deng va a buscar pues satisfacer estas necesidades sociales que había, ¿no? Entonces, él yo creo que va a entender muy bien este personaje político que a mí me parece muy admirable por ese pragmatismo que supo utilizar de manera muy magistral, pues que debía dejar de lado estas ideas así 100% puritanas, ultras, ¿no? De comunismo, socialismo, ¿no? Y va a entender que... hasta cierto punto utópicas, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces va a entender que tiene que replantear la relación con Estados Unidos, si no, no va a poder llevar a cabo estos objetivos que se está planteando, que es mejorar las condiciones de vida que hay en China. Entonces va a generar una alianza estratégica con Estados Unidos y con Occidente. ¿Para qué? Para beneficiarse, para aprovechar las ventajas comparativas que tiene China en ese momento, población, un enorme territorio, y de esa manera atraer a las corporaciones multinacionales, generar trabajo, generar condiciones y tener todo un plan para que China vaya escalando tecnológicamente y económicamente. Ahora que mencionas el tema hacia adentro, o sea, ya hablando a lo mejor de cómo se vive la diplomacia china, pero dentro de China, ¿cómo lo vivo yo, chino, de a pie, el que vive, pues a lo mejor no en las mejores condiciones, ¿verdad? Me gustaría, pues, preguntarte, Luis, tú que tienes la experiencia, que estuviste en China, pues 7 años, no es mínimo. ¿Cómo toma este tema un chino, pues común, digamos, ¿no? Una persona a lo mejor que trabaja en una fábrica 8 horas al día. ¿Cómo interpreta a lo mejor esta diplomacia o ni siquiera hay como un punto de inflexión en donde un chino está pensando, mi país va para allá? O sea, el objetivo es nos estamos moviendo hacia allá, yo tengo que aportar a lo mejor de cierta forma, porque igual nosotros desde fuera solemos pensar que, son muy unidos, trabajan en un fin común, por eso han avanzado. Esa es la idea que nosotros tenemos desde acá. Para eso necesitamos nosotros, si bien es cierto, viajamos a China, Jorge, sí, Luis y otros compañeros, pero no es tiempo suficiente como para poder comprender realmente cómo ve esta diplomacia, sí, un chino. Así. En el momento actual en el que nos encontramos es distinto, obviamente, al chino, claro, de 1949, sí, claro, 50. Pues estamos hablando de que Estados Unidos era la cabeza, el representante del capitalismo en la actualidad todavía sigue siendo, no lo podemos negar. Sí. Y China se estaba yendo por otro lado. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles fueron esos retos iniciales? Porque pues la palabra a lo mejor terquedad, ¿no? De ser un sistema, uh-huh, que no es el que el líder de ese momento lo tiene. Pues ¿cuáles son los retos, no? China, ¿dónde encontró esa fuerza, esos elementos para salir adelante? ¿Y por qué vemos que otros países como Corea del Norte o, uh-huh, Vietnam, pues les ha tomado más tiempo a pesar de ser más pequeños? Más pequeños, ajá. Entonces, me gustaría preguntar qué es lo que sucede, porque yo, como dice Carolina, les pregunté a compañeros
ellos me dicen, no, pues está muy bien, porque yo ya tengo un ingreso mayor, puedo viajar. Sí, su calidad de vida. Pero la pregunta sería más bien en el pasado, o sea, ese chino que estaba muriéndose de hambre, que en los documentales que me ponían en la universidad decían que comían corteza de árbol, a veces comían tierra y se les inflamaba el estómago y morían ahí porque me decían la hambruna es lo peor que puede pasar un país. Entonces, ¿cuáles fueron esos retos que tuvo que enfrentar en cuestión de diplomacia china cuando tienes un pueblo que se está muriendo de hambre, que te está das pidiendo... una cara, pero volteas a ver... Que te está pidiendo, pues, queremos el progreso que nos prometió Mao, pero pues no se ve. Hubo avances, es cierto, aquí antes de cederles la palabra, por ejemplo, se disminuyó considerablemente el analfabetismo. Una de las metas de Mao Zedong era eso, pues simplificar el chino mandarín, que no fuera tan difícil de escribir, con el propósito de que más gente tuviera acceso. Entonces, creo que sí se lograron pues bastantes avances, pero entonces, ¿cuál es ese reto que tuvo China al inicio? Que es una pregunta que los mismos chinos actuales se hacen, porque pues no es la misma China de hoy a la China del pasado. Yo creo que aquí observamos los rasgos característicos de una civilización, como bien lo señalaba Andrei, de más de 5,000 años, ¿no? Donde en la fundación de la República como tal vamos a encontrar los principios elementales que datan desde la influencia de Confucio, ¿verdad? Sí. En cómo darle la dirección adecuada a pesar de los problemas que como sociedad, y una sociedad bastante grande, la más grande todavía del mundo, venían arrastrando. Aquí vamos a encontrar que hay una figura, bueno, hay una característica que desde mi punto de vista siempre resalto, que es la fuerza del Estado chino como tal. Y cuando me refiero a fuerza, pues no necesariamente tenemos que ligarla directamente con el uso de una mano dura para, que digo, puede ser también parte de... Pues es uno de los elementos del Estado, ¿no? Exacto, pero yo creo que aquí la fuerza del Estado chino le ha permitido conducir a la nación con esta planificación quinquenal y con esta participación pues activa totalmente del Partido Comunista Chino en ir progresando poco a poco, ir involucrándose y tomando el liderazgo internacional en instancias esenciales para ellos, como lo son aquellas que se dedican a financiar proyectos de desarrollo. Ellos aplican mucho ese principio diplomático, ¿no? De decir, ¿sabes qué? El financiamiento y la inversión en infraestructura son clave para lograr consolidar proyectos de desarrollo y siempre con la visión de largo plazo. Esa es una particularidad. Esa visión de largo plazo, para darnos una idea, más o menos a cuánto tiempo nos estamos refiriendo cuando decimos corto, mediano, largo plazo. Luego nos hablabas de planes quinquenales y de esta evaluación de los planes, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes secretos de China, la evaluación y las consecuencias tras no cumplir las metas preestablecidas, ¿no? Pero estos planes a largo plazo, más o menos, ¿qué periodo abarcarían? Pues bueno, tenemos varios planes que se está proponiendo China. Mencionaría dos concretamente. El Made in China 2025, por ejemplo, 25. En donde China... para el año 2025, pero también después si lo lees a profundidad te das cuenta de que está planeando un poquito más extendido de ese año, pero lo que está buscando China con ese plan es convertirse en una potencia tecnológica y liderar esos 10 sectores que el país considera clave y que van a marcar la pauta para esta cuarta revolución industrial. Internet, biomédica, robótica, etcétera. Inteligencia artificial. Así es, exactamente. Estos sectores que van a ser clave para la cuarta revolución industrial, China está prestando atención allí y lo que quiere es tener una base tecnológica propia y no depender del extranjero. Otro que a mí me parece clave es el del sueño chino, ese plan que tiene el actual presidente, ¿no? Y aquí ya quizás entraríamos en esta última fase que para mí es ante la que estamos, ¿no? Que inicia en 2013 cuando el presidente Xi Jinping, el actual, y a quien se le ha dado puerta abierta para que tenga reelección y quizás su única limitante vaya a ser su propia edad, porque... O su salud. Su salud o su propia edad, porque pues joven no es, ¿verdad? Entonces, él ha propuesto un plan de que China se convierta en una potencia económica y política para el año 2050. Eso quiere decir
Ahí ya estaríamos hablando de un largo plazo, 50. Así es, Claro. es. O sea, de 2013 a 2050, ¿no? Digamos, más o menos 40 años. O sea, una visión a 40 años con estos planes quinquenales que vamos revisando cada cierto tiempo y que vamos evaluando, y que si no cumplimos las metas, pues reformulamos, porque el plan a largo plazo sigue siendo el mismo. Exactamente. Que es lo que tengo que hacer para remediar lo que no se ha cumplido hasta ahora, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí la parte que mencionaba Jorge también como parte de los retos es que ellos se conciben como esa civilización y saben que en algún momento de la historia, en siglo XVIII, XVII, fueron una potencia importante, ¿no? A nivel mundial, económicamente, pesaba mucho China, y lo que están proponiendo es volver a ese momento donde China era el centro, ¿no? de la economía internacional. Y bueno, por mencionar algún otro también, en términos de cambio climático, China para 2060, por ejemplo, está proponiendo que haya una neutralidad de carbono en su país. Ahorita China es el país que está generando más gases de efecto invernadero en el mundo, y para 2060 lo que quiere es lograr una neutralidad de carbono. ¿Eso qué quiere decir? Que la propia naturaleza de China absorba su contaminación, que no dependa de otras naturalezas para absorber la propia contaminación. Me causa, no es que me esté riendo de otra cosa, sino que me estoy acordando de cuando estuvimos haciendo el libro de Shenzhen, ¿no? Como una zona económica especial. Entonces, yo me di a la tarea de investigar el tema de la contaminación ambiental, porque dije, a ver, todo aquí se ve muy bonito, una zona económica especial, atrae inversión, tiene no sé, ZTE, que es una de las grandes empresas tecnológicas en la actualidad, o sea, tiene otras empresas muy poderosas, digamos, en el ámbito tecnológico. Algo debe haber detrás de todo esto. Y dije yo, tiene que ser el medio ambiente, porque ¿cómo puede ser que todo miel sobre hojuelas tecnológicamente hablando y que no haya una consecuencia sobre ello? Y me puse a investigar los niveles de CO2 y la contaminación, la calidad del aire. Del agua, sí. ¿Y qué creen que me encontré? No, pues que todo bien también. O sea, están trabajando a la par en las dos cosas. No en es como todos que... los frentes, ¿no? Claro, porque ellos están viendo su desarrollo desde una perspectiva holística, mientras que hay otros países que dirán, bueno, pues vamos a, no sé, crecer tecnológicamente o a lo mejor extraer recursos naturales, pero estamos descuidando el otro frente. En el caso de China, no. Ahorita que mencionas esto, a mí me llamó muchísimo la atención eso y dije, wow. Entonces el desarrollo es holístico, podríamos decir, así que no están dejando un flanco ahí por donde puedan entrar y decir, China está afectando, China esto, China lo otro. Es parte de la inversión en ciencia también, en tecnología, ¿no? Y de la visión integral de largo plazo que posee la nación como tal, ¿no? Exactamente. Estamos escuchando la voz de André. Con nosotros también se encuentra Jorge, Luis, y bueno, estamos hablando sobre estos diálogos de China y el mundo. Les recordamos las redes de nuestro centro de estudios para que nos sigan y puedan seguir, además de este podcast, otros contenidos que se generan por estudiantes algunos, por profesores otros, el conocimiento que generamos a nivel del centro. Y bueno, invitarlos también a visitar nuestra biblioteca, que próximamente estaremos inaugurando. Esta biblioteca, me gustaría que nos hables un poquito sobre ello, André, para presumir un poco quién nos donó estos libros, nos hicieron una regalía muy importante sobre esta biblioteca del segundo embajador de México en China. Y bueno, ahorita nos encontramos en el proceso de estar acomodando los libros por temas y todo esto para que más adelante los podamos recibir y que podamos charlar, ¿por qué no? Como ahora. Pero sobre todo que puedan hacer una consulta y que lleven información valiosa sobre China y el mundo, ¿no? Exactamente, sí, pues es una mini biblioteca todavía, pero con recursos muy valiosos. Tenemos se aceptan libros, donativos. También aceptamos donaciones. Y sobre todo está construyéndose ahorita, como dices, administrando todos los libros que tenemos para los estudiantes, ¿verdad? Y para profesores y público general que pudiera estar interesado en consultar. Estudiantes de posgrado, son por lo general también. Pues personas que necesitarían de estos materiales, ¿no? Exactamente, entonces tenemos muchas joyitas ahí que ayudan a entender a China, que no son libros pequeños, no son libros que te lees en un fin de semana, pero que alimentan mucho el conocimiento sobre este país que pues tratamos de entender, ¿verdad? Entonces, muy bienvenidos. Está abierto para todas las personas interesadas, ¿verdad? Ahí pueden visitarnos. Estamos en la Facultad de Contaduría y Administración. Bien, no sé si
Si quieren hablar un tema, nada más quisiera comentar o lanzarles una pregunta de una discusión. Fíjense que hacíamos mis compañeros extranjeros cuando estábamos en China y hablaban del soft power, ¿no? Ese poder blando. Sí. Y yo les voy a decir lo que me decían los extranjeros que vivían hasta más años que yo, después de 7 años. Me decían, yo creo que China nunca va a lograr ser una potencia como lo es Estados Unidos. Porque Estados Unidos es un país diverso, entonces una persona de color, una persona rubia, un asiático, un moreno, se siente identificado con las películas, con la forma de ser de los estadounidenses, pero los chinos todavía no lo han logrado. Todavía, yo creo, la audiencia que ahorita está aquí escuchándonos, ¿cuántas películas chinas han realmente impactado tu vida? Que digas, yo recuerdo esta película, así como Titanic o películas estadounidenses o europeas que sí han logrado icónicas, ¿no?, entrar en la psique de la población. Los chinos están enamorados de la cultura estadounidense y europea todavía, pero es muy raro encontrar estadounidenses enamorados de la cultura china. Entonces, ¿qué le falta? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que puede China en el corto plazo lograr ese poder suave, ese poder que tiene Estados Unidos y Europa muy agarrado actualmente? Yo creo que va en el camino a... vamos a encontrar nosotros ejemplos como la organización de los Juegos Olímpicos en Beijing. Acaba de suceder los Olímpicos de invierno también en la capital. Ese tipo de ejercicios deportivos son un ejemplo del juego que se les da a otras naciones. Ahorita mismo lo estamos viendo en el caso del Mundial organizado por Qatar, una petromonarquía que tiene un rol importante en la comunidad internacional, específicamente con el occidente. Comparar el soft power estadounidense con el chino definitivamente pues no es viable, porque Estados Unidos viene trabajando sobre esto décadas atrás, pero yo creo que los chinos van en un sentido distinto y ahí es donde encontramos las diferencias en las características del liderazgo que ejercen. Ellos insisten mucho en reformar y reconstruir el orden mundial y la gobernanza que existe actualmente en el mundo. Cuando hablamos de gobernanza, ¿cómo lo podríamos conceptualizar o definir para quienes nos escuchen? La gobernanza es un concepto que empezó a utilizarse con estas corrientes sobre la globalización que hacen mención de una relación estrecha entre el rol del Estado, el papel que juega el sector privado y el funcionamiento del país como tal. Social, sí, podríamos decir, como empresarial, estatal y social. Sí, y cómo proyectas todo eso en un funcionamiento de nación hacia afuera, ¿no? Por tal motivo, aquí vamos a encontrar que el liderazgo chino en mecanismos de cooperación internacional y en organismos internacionales importantes es cada vez más protagónico. Aquí les voy a mencionar algunos, ¿verdad? Partiendo de que insisten mucho en abandonar ese enfoque de dominio y de exclusividad que han ejercido las potencias de Occidente, ellos van más hacia buscar el principio del ganar-ganar, que suena muy sencillo, pero que en la práctica observamos que no es nada fácil aplicarlo, ¿no? Vamos a mencionar, por ejemplo, el rol protagónico que tiene China, hablando en cuestiones diplomáticas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el G20, donde... No nos vamos a ir muy lejos, las vacunas. Fíjate. El tema de las vacunas, que fue todo un tema a nivel de superpotencias, ¿verdad? Exacto. Hablando de Rusia, China y Estados Unidos. Hablamos del liderazgo chino en el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, en el RCEP, que acaba de empezar a funcionar, este acuerdo que agrupa, o se vuelve el más importante del mundo porque agrupa a un número considerable de naciones en cuanto a la aportación del Producto Interno Bruto mundial se refiere. Hablamos también del Banco de Inversión en Infraestructura Asiático, donde también en el ellos... que está todavía excluido, creo que Estados Unidos, ¿no? Todavía no puede ser miembro. No pertenece.
el megaproyecto del que ya hemos hablado y seguiremos hablando de la Franja y la Ruta. Han rescatado en el discurso recientemente al grupo de los BRICS, algo que en el panorama internacional pues ya no se hablaba mucho de ellos. China vuelve a insistir en que los BRICS deben de ser líderes en muchos de los temas. Y mencionamos mecanismos como la ASEAN y el APEC. Y ahorita recientemente vamos a encontrar que la diplomacia china lidera este grupo que se formó a raíz de la situación en Afganistán de la Troika Más, donde están sentados Estados Unidos, Rusia, China y Pakistán para discutir y analizar la situación de Afganistán en la actualidad. Algo que ni siquiera Estados Unidos logró, ¿verdad? China ha estado insistiendo y de hecho con un discurso bastante fuerte reclamando el descongelamiento de los activos financieros del país para hacerle frente. Hay que recordar que Afganistán es colinda con territorio chino, es decir, son vecinos, y es un tema muy importante actualmente en la diplomacia china. Bien, el día de hoy estuvimos hablando de la diplomacia china, un tema muy importante, y ya vamos a llegar a esta recta final con unos comentarios que aquí nos tiene el maestro André. Adelante. Sí, sobre el poder blando. Luis, gracias. Porque, bueno, poder blando se suele creer que es una idea que está en el trasfondo, ¿no? De los políticos, así es, como ¿no? Planeada. Así, como planeado, ¿no? En un grupo, pero además hay que recordar que el poder blando es un concepto que surge en Estados Unidos, ¿no? Por este teórico de las relaciones internacionales, Joseph Nye, y que los chinos van a retomar, curiosamente, pero lo retoman y lo hacen explícito, que a mí me parece algo muy interesante. Entonces, en el libro de Xi Jinping que tenemos en el centro, La gobernación y administración de China, en uno de sus capítulos se dice incrementar la fuerza blanda de la cultura nacional. Entonces ellos reconocen que van a utilizar el poder suave, esta fuerza blanda que ellos hablan, para, bueno, hacer amigos, ¿no? Eso es para lo que se ha creado este poder suave, para hacer amigos en el extranjero. Otros países lo hacen. Francia tiene su alianza francesa con la cual enseña el idioma francés y la cultura. Entonces, Corea del Sur es un ejemplo también, exitosísimo. claro. Es un país asiático y tiene una influencia muy fuerte, sí, ¿no? En el mundo. Han encontrado la fórmula los coreanos para caerle bien con contenidos occidentales, ¿no? Con estas series, con estas películas que han salido. Grupos musicales. Definitivamente también. Entonces, líneas de este capítulo de incrementar la fuerza blanda de la cultura nacional. Dice, para incrementar la fuerza blanda de la cultura nacional, hay que darle cimientos sólidos. Debemos insistir en seguir el camino del desarrollo cultural socialista con peculiaridades chinas, profundizar la reforma del régimen cultural, desplegar a fondo el estudio y la educación sobre el sistema de valores socialistas clave, desplegar ampliamente la educación en la teoría, los ideales y las convicciones, enaltecer con gran esfuerzo el espíritu nacional. Entonces, reconocen y aquí explícitamente nos dicen, vamos a utilizar el poder blando para hacer amigos fuera de China. Entonces, todos estos puntos que ha señalado Jorge, yo coincido, ¿no? Que es parte de estas estrategias que están utilizando. Pues ahorita la embajada de China en México tiene redes sociales ya con la palomita de verificación por parte de Facebook, donde están diseñando diferentes estrategias para que niños, jóvenes se integren a estos eventos culturales. Y luego también, por hablar de un contenido ahorita que preguntaba Luis, ¿no? De quién ha visto una película china en donde China rescate el mundo. Pues hay un contenido muy interesante en Netflix que se llama La Tierra Errante. Sí, una película muy interesante, sobre todo en el final. Yo diría, el final se contrasta con los finales típicos de estos mensajes de Estados Unidos, ¿no? En donde Estados Unidos va a ser el único que va a rescatar al mundo de estas amenazas externas o catástrofes naturales. El caso chino en esta película es muy diferente. Así es, y es muy interesante. No voy a decir más detalles para no spoilear, pero hay un contraste muy interesante en el final de este contenido que pues es parte de la diplomacia cultural, parte de la propaganda china, pero que contrasta con Estados Unidos. Sin hacer comerciales, pues nos vamos con esa recomendación, sí, yo creo. En conclusión, va por ese camino China. Entonces, sí, entonces, ¿cómo nos repites el nombre La Tierra Errante? Está en Netflix, según yo, todavía sigue en Netflix. Pues. Sin comerciales, pero se los recomendamos. Bueno, hay que verlo, yo no lo he visto. Ok. Me lo llevo de tarea. En los micrófonos hoy,
Jorge Galván, Andrei, Luis Ávila y Carolina Sayas. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de los diálogos de China y el mundo. Gracias. Muchas gracias por el favor de su atención.